Relatos de terror y leyendas. Olivares TV presentan. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están todos? Me llamo Enrique Valdespín, soy de México. Quisiera aprovechar este audio para comentarles mi experiencia. Hace muchos años, cuando yo terminé de estudiar medicina, el último año de la carrera, tienes que vivir en un pueblito haciendo servicio social, dando consultas y atendiendo pacientes. Entonces la intención es que te quedes a vivir en ese centro de salud, en medio de la nada, para recibir consultas, urgencias, lo que se pueda ofrecer. Y bueno, para no hacerles largo el cuento, yo recibí el centro de salud y cuando me quedaba a dormir ahí, los primeros días, vamos a decir la primera semana, comencé a escuchar unos pequeños ruiditos en el techo del centro de salud. Y yo la verdad no le di mucha importancia, yo creí que se trataba de algún animal, pisadas de gato o quizás pisadas de algún pájaro, ¿no? Eso es lo que yo creí. Pasaron algunos días y estos ruiditos ahí seguían. Me parecía a lo mejor un poquito, pues inusual, ¿no? Pero nada fuera de lo normal. Conforme fueron pasando los días, estos ruidos se fueron haciendo cada vez más fuertes, hasta que llegó un momento en que verdaderamente, con el paso de quizás, yo les puedo decir, tal vez unas 2 semanas o 3 semanas, se escuchaban las pisadas. O sea, realmente se escuchaban los zapatos, las pisadas de alguna persona allá arriba. Lo primero que yo pensé fue que alguien se había metido al centro de salud y que intentaban robarse algo, ¿no? Entonces yo salí con la linterna en la mano y bueno, o sea, con la intención de buscar o encontrar algo, pero la verdad es que di vueltas por todos lados, utilicé una escalera, inclusive coloqué una escalera para subir al techo del centro de salud y no había absolutamente nada ni nadie. Intenté colocar las manos sobre esas tejas, pero la verdad es que eran tejas de fabricación plástica. O sea, yo les ponía la mano encima y se reventaban. O sea, son imitación plástico. Entonces yo me preguntaba, bueno, pero ¿cómo es posible que alguien pueda caminar sobre esto, que se escuchen tan fuertes las pisadas y que no se rompan estos plásticos, ¿no? Si yo simplemente con la presión de la mano tronaba estas tejas de imitación, ¿no? Bueno, total que con el paso del tiempo me empecé a acostumbrar a esos ruidos. Eh, a veces se llegaban a escuchar lamentos eh, a la mitad de la noche. En alguna ocasión recuerdo haber estado bañándome en la regadera de la residencia. Nosotros le llamamos residencia médica, pero pues es la habitación del médico. Entonces, ya saben, pues tiene su baño privado y tiene su regadera y todo lo que uno necesita porque uno vive ahí. Entonces recuerdo haber estado bañándome alguna vez y tenía yo una cortina de baño, de esas cortinas plásticas, y con los ojos cerrados porque tenía la cara enjabonada, escuché claramente cómo se corrió la cortina. De verdad sentí tanto miedo porque estaba desnudo, me estaba bañando, y entreabrí los ojos y no vi absolutamente nada. Pero obviamente vi la cortina, completamente corrida. O sea, ahorita lo recuerdo y creo que hasta la piel se me pone chinita. En algunas ocasiones recuerdo que al principio no lo notaba porque siempre he sido una persona pues un poco distraída. No le pongo mucha atención a los artículos o a las cosas, de dónde las dejo o cómo las dejo.
Pero con esto quiero decir que de repente en verdad fue muy notorio que si yo dejaba un vaso sobre este escritorio y en este punto, y yo me paraba a hacer cualquier otra cosa, cuando regresaba el vaso ya no estaba donde yo lo había dejado. Había cambiado de lugar. Y estoy diciendo, o sea, me refiero a que no es que yo lo haya visto moverse, no, o sea, yo no vi telequinesis. Pero llegó un momento en donde verdaderamente era tan evidente que a propósito yo dejaba las cosas en tal lugar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, colocaba una pluma y colocaba una engrapadora juntas y en tal posición. Me paraba, iba a hacer alguna otra cosa por allá lejos y cuando regresaba la pluma ya no estaba ahí y la engrapadora ya había cambiado de posición. Entonces, quiero aclarar, yo nunca vi nada, honestamente nunca vi nada, pero se escuchaban muchas cosas. Se escuchaban lamentos, se escuchaban ruidos, pisadas, los objetos cambiaban de lugar. En alguna ocasión recuerdo que yo estaba escribiendo la tesis, así que me quedaba hasta altas horas de la noche, perdón, ahí sentado en el escritorio, en mi computadora, pues dándole redacción al asunto este de la tesis. Y la puerta de la entrada la tenía yo a 2 metros de distancia. Y vamos a suponer que eran las 11:30, 12:30 de la noche, y me tocaban. A esa hora de repente era algo así. Entonces yo me paraba y decía, bueno, pero ¿cómo? Son las 12:30 de la noche, ¿quién viene a tocar esta hora? Y además la reja de afuera, el zaguán, está completamente cerrado. O sea, lo primero es que cualquier persona que se acerque a la clínica, lo primero que tenía que hacer era tocar el timbre o tocar el zaguán. Y entonces yo ya salía, les abría, ¿no? Pero prácticamente para esto tendrían que haber saltado la barda, cruzar todo el jardín y llegar hasta donde yo estaba. Pero no era así. Así que cuando yo escuchaba que tocaban la puerta, así, pues me levantaba y yo llegaba en 3 segundos a donde estaba la puerta en 2 segundos. Abría la dichosa puerta y resulta que no había nadie. Y cuando me daba la vuelta y cerraba la puerta, volvían a tocar. O sea, 3 golpes. Ahí es cuando se me empezaba a acelerar el corazón. Me daba la vuelta, volví a abrir la puerta y resulta que no había nadie. Entonces, bueno, para no hacerles tan largo el cuento, me enteré que ese sitio en el cual se construyó ese centro de salud le perteneció muchos años atrás a la iglesia de la comunidad, y la iglesia de la comunidad donó ese terreno para que se construyera la clínica o el centro de salud, si ustedes lo quieren entender así. Pero resulta que ese terreno era campo santo, es decir, ahí enterraban a sus muertos las personas de la comunidad, y eso a mí nunca nadie me lo había dicho, ¿no? Me enteré tiempo después. Entonces, bueno, tuve la necesidad de ir a la iglesia del pueblo y hablé con el padre para comentarle que necesitaba que me oficiara una misa para que las cosas se calmaran. Y bueno, para pronto el padre fue, hizo su misa, y a partir de ahí todo desapareció. Desde ahí hasta que yo me fui. Yo creo que faltaban como 2 meses o 3 meses para que yo me fuera, para que concluyera mi servicio social. Pero de esto les estoy hablando hace más o menos casi 20 años, 19 años exactamente. Entonces fue hace mucho tiempo.